Hola, mi nombre es Mario Rivas y en nuestro segmento de noticias internacionales nos encontramos con un polémico plan para liberar aguas residuales al océano. Esto en Fukushima, Japón, y es que Japón aprobó un polémico plan que asegura que el espacio para contener agua contaminada se acabará en 2022, lo que obligará a Japón a liberar el agua ya tratada al océano. Japón aprobó un controvertido plan para liberar al mar más de 1 millón de toneladas de agua contaminada de la planta nuclear de Fukushima, que quedó destruida por un tsunami en 2011. Con más detalle, nuestro reportero Melvin López. Hola, saludos a todos allá en el estudio, a Mario y a Sara. Les comento que nos hemos trasladado junto a mi compañero de cámara Daniel aquí a una zona cercana, a una comunidad cercana de Fukushima ubicada en Japón, debido a una problemática que se ha convertido en una noticia a nivel mundial. Y es que las autoridades correspondientes de Japón han autorizado un plan para liberar más de 1 millón de toneladas de aguas residuales contaminadas con desechos tóxicos al mar, que fueron producto del incendio causado por un terremoto catastrófico en el año del 2011. Las autoridades mencionan que el agua será tratada y diluida para que los niveles de radiación estén por debajo de los estándares aceptables para que el agua pueda ser potable. Pero resulta que este plan es rechazado por diferentes grupos de la sociedad, como algunos habitantes cercanos a la zona, así como también el rubro de la industria pesquera y países vecinos como China y Corea del Sur. El gobierno japonés dice que el vertimiento de esta agua que se usó para enfriar el combustible nuclear de aquella explosión en el 2011 comenzará en 2 años aproximadamente. Así que les invito a que nos acompañen a ver y a revisar esta importante noticia que sin duda será trascendental para todos nosotros en estos próximos años. El terremoto y tsunami de Japón de 2011, denominado oficialmente por la Agencia Meteorológica de Japón como el terremoto de la costa del Pacífico en la región de Tohoku del 2011, fue un terremoto de magnitud 9,1 en la escala de Richter que creó olas de maremoto de hasta 40,5 metros. El terremoto ocurrió a las 2:46 p.m. hora local del viernes 11 de marzo del 2011. El terremoto duró aproximadamente 6 minutos según los sismólogos. Fue el terremoto más potente sufrido en Japón hasta la fecha, así como el cuarto más potente del mundo en los últimos 500 años. Se declaró el estado de emergencia en la central nuclear de Fukushima 1 de la empresa Tokyo Electric Power a causa de la falla de los sistemas de refrigeración de uno de los reactores. En un principio se habían evacuado a los 3.000 pobladores en un radio de 3 kilómetros del reactor. Durante la mañana del día 12 se aumentó a 10 kilómetros, afectando a unas 45.000 personas. Pero al producirse una explosión en la central, las autoridades decidieron aumentar el radio a 20 kilómetros. El reactor es refrigerado mediante la circulación de agua a través de su combustible nuclear. Japón aprobó el martes 13 de abril un controvertido plan para liberar al mar más de 1 millón de toneladas de agua contaminada de la planta nuclear de Fukushima 1 que quedó destruida por el tsunami antes mencionado en el 2011. El gobierno japonés dice que el vertimiento del agua que se usó para enfriar el combustible nuclear comenzará en 2 años. Actualmente el agua radiactiva es tratada a través de un complejo proceso de filtración que elimina la mayoría de los elementos radioactivos, pero hay algunos, como el tritio, que siguen presentes. Luego se almacena en grandes tanques, pero el operador de la planta Tokyo Electric Power se está quedando sin espacio y se espera que estos tanques se llenen en el año 2022. Japón argumenta que la liberación de aguas residuales es segura, ya que se procesa para eliminar casi todos los elementos radioactivos y en gran medida quedará diluida. El plan cuenta con el respaldo del Organismo Internacional de Energía Atómica OIEA,
que dice que la liberación es similar a la eliminación de aguas residuales en otras plantas de todo el mundo. Alrededor de 1,3 millones de toneladas de agua radiactiva, suficientes para llenar unas 500 piscinas olímpicas, se almacenan actualmente en estos tanques, según un reporte de la agencia Reuters. Los científicos argumentan que los elementos que quedan en el agua solo son dañinos cuando están presentes en grandes dosis. Con la dilución, el agua tratada no presenta ningún riesgo detectable científicamente, aseguran. Los grupos ambientalistas como Greenpeace han expresado durante mucho tiempo su oposición a la liberación de esta agua en el océano. La ONG dijo que los planes de Japón muestran que el gobierno falló una vez más al pueblo de Fukushima. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, también instó a Japón a actuar de manera responsable. La industria pesquera del país también se ha opuesto, pues advierten que los consumidores se negarán a comprar los productos de la región. Fue un gusto hacerles llegar esta importante noticia para todos nosotros. Para Cátedra de la Tierra, en cámaras de Daniel Savillón, les informó Melvin Aguilar. Hola, mi nombre es Sara Urcia y hoy estaré presentándoles algunas de las econoticias que han estado pasando a nivel nacional y a nivel internacional. Comenzamos con que muchas de las arañas han estado cubriendo y extendiéndose alrededor de campos y árboles en Australia. Esto es debido a algunas de las inundaciones que se han estado presentando en este lugar. Para profundizar un poco más en el tema y para saber un poco más sobre esto, tenemos a nuestra compañera Ana Enríquez que nos explica. Sí, muy buena, Sara. Estamos aquí reportando este fenómeno que se ha dado en Australia. Y es que enormes telas de araña que se extienden por el terreno y cubren campos y árboles se formaron cerca de algunas ciudades de Australia recientemente afectadas por inundaciones. Residentes de la región rural de Gippsland, en el estado de Victoria, dijeron que los velos semejantes a una gasa aparecieron después de que cayeran lluvias torrenciales por varios días. En una zona, una tela de araña llegó a cubrir una extensión de más de 1 kilómetro a lo largo de una carretera. Expertos dicen que los velos se crean mediante una táctica de supervivencia conocida como vuelo arácnido, en la que las arañas arrojan seda para trepar a terrenos más altos. Ken Walter, principal curador de insectos de la Organización de Museos de Victoria, dijo que era probable que millones de arañas hubieran arrojado hebras a los árboles circundantes. Las arañas que viven en el suelo necesitan despejar de ahí muy rápidamente. La seda se eleva y se enganchan en la vegetación y pueden escapar, comentó al respecto. Caroline Crossley, consejera local, dijo que había bajado a la orilla de un lago el lunes por la noche para verificar si habían daños por las inundaciones y que el fenómeno natural la sorprendió. Crossley comentó que había visto el efecto antes, pero no a una escala tan grande. No daba miedo, era hermoso. Todo estaba envuelto en esta hermosa tela de araña de gasa, por encima de los árboles y las cercas, comentó a Econoticias. Este ha sido mi reporte. Mi nombre es Ana Enríquez. Regresamos a Estudios de Econoticias. Otra noticia muy importante para nuestro segmento de noticias internacionales es el impresionante socavón gigante que amenaza con tragarse una casa en México. Y es que un fuerte estruendo alertó a los habitantes de la ciudad de Puebla, en el centro de México, la tarde del sábado 29 de mayo. La sorpresa de los vecinos fue enorme al darse cuenta que la razón del estrepitoso sonido
era que la tierra se está hundiendo literalmente. Para más detalles, nuestro compañero y reportero Hernán López. Así es, Mario. Hoy les traemos la noticia del gran socavón que amenaza con tragarse una casa en la Ciudad de México. Pero aquí está la noticia. La noticia se origina el sábado 29 de mayo. Un fuerte estruendo alertó a los habitantes de la ciudad de Puebla, en el centro de México. La gran sorpresa de los vecinos fue enorme al darse cuenta de la razón del estrepitoso sonido. Era la tierra que se estaba hundiendo, literalmente. Desde entonces hasta ahora, lo que comenzó como un agujero de 5 metros se convirtió en un socavón enorme de 80 metros y una profundidad de 20 metros. Su tamaño sigue aumentando rápidamente, con las horas, y amenaza a tragarse una casa cercana que ya fue evacuada por las autoridades. Esta no es la primera vez que ocurre algo así en México o en el mundo. En los últimos años, de hecho, ha habido una serie de eventos de este tipo, que incluso ha terminado con la muerte de algunas personas, ya que fue formada el socavón anterior en la vía pública y en las carreteras. Pero ¿cómo se origina? ¿Cómo explicamos este socavón gigante? Normalmente estos agujeros se originan luego de que la Tierra colapsa por variaciones en la humedad. Según la licenciada Beatriz Manrique, secretaria de Medio Ambiente de Puebla, en este caso específico se manejan dos variables. Una de ellas es el reblandecimiento del campo. Toda la zona estaba siendo cultivada, así como la extracción de agua subterránea que ablanda el subsuelo, señaló la licenciada. Algunos expertos han dicho que la aparición puede deberse a la sobreexplotación de acuíferos en la zona. La Coordinación General de Protección Civil del Estado y la Comisión Nacional de Agua en México llevan a cabo una investigación sobre lo ocurrido en los próximos días, mientras los vecinos continúan expectantes y mirando de cerca hasta qué punto puede seguir creciendo este tremendo socavón. La tierra nos está hablando. Para Econoticias, Hernán López, volvemos al estudio. La siguiente noticia es una de las que más nos ha impactado a todos, y es que cuando creíamos que el cambio climático no podía afectarnos más, observamos esto, y es que las grandes cataratas de Victoria, que están situadas en Zambia, un día se secaron. ¿Cómo lo escuchan? Cataratas secas. Y es que el cambio climático ha traído tantos problemas a nuestro planeta Tierra, y este es un gran ejemplo de ello. Por eso hay que cuidar de él. Para estas noticias y para explicarnos un poco más acerca del tema, tenemos a nuestra compañera Karen Rodríguez. Así es, muchísimas gracias, compañera Sara. Y continuando con las econoticias, ahora daremos a conocer el extraordinario día en que se secaron las cataratas Victoria. Y es que con el cambio climático, el planeta Tierra ha estado cambiando de muchas formas. Aquí analizamos los efectos del calentamiento global en las cataratas Victoria, una de las maravillas naturales del mundo. Y como África subsahariana está aprendiendo a hacer frente a esta crisis climática. En su máximo caudal, las cataratas Victoria fácilmente se califican como una de las maravillas naturales del mundo. Esta cortina de agua, ubicada en la frontera entre Zambia y Zimbabue, tiene 1.708 metros de ancho y una altura que oscila entre 90 y 107 metros. Esta asombrosa característica se forma cuando el río Zambeze cae en vertical de la cima, en la profundidad de la cima llamada Primera Garganta.
La profundidad de la cima fue esculpida por la acción del agua a lo largo de una zona de fracturas naturales en la roca volcánica que conforman el paisaje en esta región en el sur de África. Las cataratas Victoria están formadas por la caída en picado en una sola vertical de una cima entre 60 y 120 metros de alto, esculpida por sus aguas a lo largo de una meseta de basalto. La profundidad de la cima, llamada Primera Garganta, varía entre los 80 metros en su parte más occidental hasta los 108 metros en el centro. La única salida de la Primera Garganta es un espacio de 110 metros de ancho a unas 2/3 partes del paso a lo largo de la anchura de las cataratas desde la parte oeste, a través de la cual todo el volumen del río cae en las gargantas de las cataratas Victoria. El tamaño de las cataratas Victoria es casi el doble que las cataratas del Niágara. Pero, ¿cuándo fue que se secaron exactamente las cataratas Victoria? Bueno, esto pasó en el 2019, cuando las cataratas Victoria guardaron silencio. Pero, ¿cuál fue la razón? En una sequía descrita como la peor en el siglo fue en el 2019. El caudal del Zambeze se redujo a un goteo relativo y las cataratas se secaron. Más ampliamente, en toda la región, las agencias informaron de un aumento en la necesidad de ayuda alimentaria debido a que las cosechas fracasaron por la sequía. Y ya para terminar, el cambio climático es un problema de todos. A medida que las personas empiezan a generar conciencia acerca de esta problemática tan importante que nos involucra a todos como sociedad, y como podemos ver, este problema ya nos empezó a pasar factura, y una de ellas son las cataratas Victoria, las cuales fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1989. Pero debido a nuestra inconsciencia, las cataratas Victoria se han secado. Para Econoticias informó Karen Rodríguez. Otra noticia muy importante para nuestro segmento de noticias nacionales es que en Honduras se está haciendo un llamado urgente a la Mesa Técnica Binacional, y es que mediante un comunicado se solicita de manera inmediata que Guatemala implemente medidas para retener aquellos residuos sólidos en el río Motagua, ya que la contaminación por residuos sólidos en la bahía de Omoa y su litoral sufre daños desde el 2014. Para más detalles, nuestro compañero y reportero Hernán López. Así es, Mario. Honduras hace un llamado urgente a la mesa binacional por el problema ambiental que se está dando en nuestras costas de Omoa. Pero dejamos con la noticia. Mediante un comunicado, se solicita de manera inmediata que Guatemala implemente las medidas necesarias para retener los residuos sólidos en el río Motagua. La contaminación por residuos sólidos en la bahía de Omoa y su litoral, que sufre desde el año 2014, va en incremento y podría desencadenar en una enorme crisis ambiental. Y ante este panorama, el gobierno de Honduras insta a los hermanos guatemaltecos a adoptar medidas que conduzcan a una solución permanente y no simples acciones de mitigación. A través del comunicado oficial, se hace especial énfasis en que las medidas adoptadas por el gobierno guatemalteco a la fecha no han sido efectivas en corregir las causas que ocasionan los altos niveles de contaminación en la región, porque se enfocan únicamente en la mitigación, que solo atenúa el arrastre de los residuos sólidos en ciertas épocas del año. Honduras ha priorizado recursos financieros y operativos en la limpieza de costas y está anuente a trabajar de la mano con Guatemala para buscar soluciones en conjunto, ya que la actividad económica, turística y pesquera
del municipio de Moa y Puerto Cortés, es severamente afectada por el oleaje de plásticos. Se han adoptado medidas por la instalación de bordas artesanales, de bardas industriales, para atrapar los restos de los residuos, que en su mayoría son plásticos de un solo uso. Pero esta opción no es funcional durante el invierno, ya que las corrientes de agua rebasan las bardas, llevando consigo los desechos que terminan impactando en las costas hondureñas. Bajo este enfoque, a través de la comunicación oficial que resalta el país los múltiples convenios internacionales relacionados con la conservación ambiental y protección de la vida marina costera, de los que hay que cumplir, como el Convenio para la Protección del Medio Ambiente y Regional del Gran Caribe, asimismo el Protocolo como fuente terrestre de contaminación marítima, el Protocolo sobre el área flora-fauna protegida, la Convención relativa de la importancia internacional, la Convención de Diversidad Biológica, la Convención Nacional de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Honduras hace las siguientes peticiones al gobierno de Guatemala. Tomar las medidas necesarias e inmediatas para retener los residuos sólidos que son arrastrados por las corrientes del río Motagua, evitando que los mismos lleguen a la desembocadura y bahía de Omoa. Buscar una solución expedita para que los residuos que generan la agravante problemática sean gestionados de manera adecuada, eliminando los puntos críticos de contaminación y buscando sitios adecuados para la disposición final, con el propósito de prevenir el arrastre de los mismos. Limpiar las costas guatemaltecas desde el límite fronterizo, cubriendo las playas del municipio de Puerto Barrios e Izabal, para evitar la recirculación de los residuos sólidos producto de los oleajes en el Golfo de Honduras. Y revisar de manera objetiva el cumplimiento de los compromisos adquiridos por ambas partes como mecanismo de solución a este asunto. Por el bienestar de nuestra comunidad de Omoa y de las zonas de Guatemala, para Econoticias, Hernán López, volvemos al estudio. En esta econoticia vamos a hablar un poco sobre cómo el COVID-19 no solo nos ha afectado a nosotros, a nuestra salud, sino también la naturaleza se ha visto afectada y dañada por esta gran pandemia que hoy en día nos azota. La emergencia sanitaria por esta enfermedad nos ha traído tantos problemas y esta noticia que nos va a explicar nuestra compañera Karen Rodríguez nos explica un poco más en cómo la naturaleza y cómo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor también se vio afectado por este virus. Seguimos con más Econoticias. Muchísimas gracias, compañera Sara. A continuación, daremos a conocer las consecuencias del COVID-19 para la naturaleza. Hace 1 año y 3 meses que el COVID-19 fue declarado pandemia mundial. Si bien el costo humano y económico ha sido enorme, los nuevos hallazgos muestran que las consecuencias del virus también dañaron seriamente a la naturaleza. La conservación a menudo se financia en dólares. Del turismo, especialmente en los países en desarrollo. En muchos casos, la dramática desaceleración del turismo provocada por la pandemia significó que se recortaran los fondos para la conservación. Entre los afectados se encuentran las operaciones contra la caza furtiva y los programas de especies en peligro de extinción. Esta disminución de los esfuerzos de conservación durante el COVID es tristemente irónica. La destrucción de la naturaleza está directamente relacionada con las enfermedades zoonóticas y evitar la pérdida de hábitat es una forma rentable de prevenir las pandemias. Los trabajos de investigación revelan los vínculos inexplicables entre la salud de los seres humanos y la salud del planeta. Juntos dejan una cosa muy clara: debemos aprender las duras lecciones del COVID para asegurarnos de que la calamidad no se repita. Dentro de las consecuencias catastróficas para la conservación, según
José Luis Viejo, catedrático de Zoología de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la Junta Directiva de la Real Sociedad Española de Historia Natural, nos dice lo siguiente: la disminución de la actividad y presencia humana permite que algunas especies de vertebrados, en especial mamíferos oportunistas, amplíen sus áreas de campeo. Los animales que ya suelen convivir entre nosotros, como por ejemplo las palomas, lo están pasando muy mal en estos tiempos de COVID, ya que si no hay personas en las calles, no hay comida para ellas. Más del 70% de los países africanos informaron una reducción del seguimiento del comercio ilegal de vida silvestre como resultado de la pandemia. Más de la mitad informó impactos en la protección de especies en peligro de extinción, educación y divulgación para la conservación, patrullas de campo regulares y operaciones contra la caza furtiva. Y ya para concluir con nuestra econoticia sobre las consecuencias del COVID para la naturaleza, la pandemia ha afectado de manera significativa la conservación de la naturaleza en todo el mundo, incluida la pérdida de empleo entre los guardabosques de áreas protegidas, la reducción de patrullas contra la caza furtiva y la reducción de la conservación ambiental. La pandemia también afectó a medios de vida de los guardabosques de áreas protegidas con sus comunidades. Una encuesta de guardabosques en más de 60 países se encontró que más de 1 de 4 guardabosques había visto su salario reducido o retrasado, mientras que el 20% informó que había perdido su trabajo debido a recortes presupuestarios relacionados con el COVID-19. Para Econoticias les informó Karen Rodríguez. La siguiente econoticia es una por la cual debemos sentirnos todos orgullosos de nuestro país, y es que siempre hay que resaltar las cosas buenas que se dan en él. Honduras es un país hermoso en todos los aspectos. Y este es el caso. La siguiente noticia nos habla sobre cómo se lanzó la primera película ambiental denominada o llamada El inicio de todo. Para explicarnos un poco más sobre esto y para darnos la gran noticia está nuestra compañera Ana Enríquez. Sí, muy buena, Sara. Y es que estamos aquí reportando con mucha alegría esta gran noticia. Y es que el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Recursos Nacionales y Ambiente, Mi Ambiente, impulsa la primera película ambiental de Honduras denominada Rayman, El inicio de todo, la que contempla un mensaje claro en el manejo de los aparatos eléctricos y electrónicos. Los residuos eléctricos y electrónicos son provenientes de aquellos aparatos eléctricos y electrónicos que su dueño se ha desprendido de ellos con un mal manejo o disposición final. Pueden generar daños negativos al medio ambiente y a la salud humana. Este proyecto cinematográfico, Rayman, es la primera película con género comedia y temática ambiental en el país, con una idea original de la productora Creativo Studios, en la que Mi Ambiente, junto a empresa privada como el enfoque estratégico para la gestión de productos químicos a nivel internacional y también el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se sumaron en el apoyo técnico financiero para el desarrollo de la misma. La película trata de dos amigos inseparables que están acostumbrados a vivir la vida sin responsabilidades ni preocupaciones, hasta que esa tranquilidad
se verá truncada cuando se reencuentran con una amiga de la infancia, a quien le ha ido más bien en la vida profesional. Viéndose en apuros, idean un plan lleno de mentiras, que los llevará a sufrir sus ojos ante una contaminación y en peligro. Este ha sido mi reporte. Mi nombre es Ana Enríquez. Regresamos a Estudios de Econoticias. En nuestro segmento de noticias nacionales nos encontramos con la biodiversidad en la reserva de la biosfera del río Plátano, patrimonio de la humanidad enclavada en la Mosquitia, y es que en ella hay una feroz destrucción avanzada en el río Plátano. Cuenta con una extensa devastación forestal que cada vez agrava más el exterminio de animales. Los descombros forestales cada vez más agravan a la reserva de la biosfera del río Plátano, una de las reservas más extensas de Centroamérica, con mayor biodiversidad y uno de los pulmones de nuestro planeta Tierra. Con más detalles, nuestro reportero Melvin López. Saludos a todos de nuevo allá en el estudio y a nuestros televidentes que sintonizan Cátedra de la Tierra desde sus casas. Les comento que nos hemos trasladado junto a mi compañero en cámara Daniel hacia el departamento de La Mosquitia, ubicado aquí en Honduras, debido a varias denuncias realizadas por los pobladores que habitan esta zona. Mencionan que la biodiversidad en la reserva de la biosfera del río Plátano, que se considera como un patrimonio de la humanidad enclavado en La Mosquitia, de los departamentos de Gracias a Dios, Olancho y Colón, enfrenta una enorme presión por los escombros forestales. Y como si no fuese poco, el exterminio de animales de diversas especies ante la falta de interés y logística para la protección de los recursos naturales en la zona. Así que, sin mayor preámbulo, les invito a que nos acompañen a revisar esta importante noticia que sin duda será trascendental para todos nosotros, los pobladores del territorio hondureño. Según los informes del Instituto de Conservación Forestal, ICF, entre las principales amenazas que degradan la riqueza ecosistémica de la región destacan la ganadería extensiva, cacería furtiva, la tala ilegal, incendios forestales, la apropiación ilícita de tierras y la apertura de nuevas carreteras. Durante los últimos años, entre las áreas con mayor afectación por incendios forestales sobresale el departamento de Gracias a Dios, donde también se presenta una constante cacería de animales para comercializar sus pieles y carne, y la apertura también de nuevas carreteras basados en la destrucción total de los milenarios bosques hondureños de hoja ancha y coníferas. El coordinador del componente de áreas protegidas y silvestre y biólogo del Instituto de Conservación Forestal ICF, Marcio Martínez, alertó que las amenazas a la biodiversidad del río Plátano son una constante. Lamentablemente, casi a diario mueren animales a mano de personas en río Plátano por múltiples razones. La cacería para la comercialización de la carne está prohibida en las 3 macrozonas de cuenca que cuenta la reserva. Tiene mermadas las poblaciones de especies importantes como ser la jauilla, los dantos. No es una cacería común y corriente para comer, es cuando van grupos y no solo matan uno, sino que 10, 15 y hasta 20 de estos animales para venderlos, detalló en una entrevista. El río Plátano, entre 35 a 40 lempiras está la venta de jauillas, que es el mamífero hoy por hoy más amenazado en Mesoamérica, indicó Martínez. En cuanto a la deforestación, en promedio en el río Plátano se pierden entre 1.600 y 1.700 hectáreas de bosque por año, donde también devastan los hábitats de miles de animales en peligro de extinción. Martínez señaló que la deforestación la están causando personas mestizas que han entrado al territorio sin ninguna autorización, valiéndose de las armas y de la fuerza, se apropian que ahora son indígenas bajo los consejos territoriales, y también la apertura de caminos y carreteras, por ejemplo, las que hacen para unir Olancho y Gracias a Dios.
Lleva consigo la deforestación, cacería, degradación de los suelos, contaminación de las fuentes de agua y la pérdida de diversidad biológica, donde antes eran muchos los animales que solían observar. Como las guaras rojas, ahora en un recorrido normal no se suelen ver tantas de estas especies, lamentó. Todos estos informes de matanza de animales no es más que por la falta de presencia institucional en la zona, ya que Río Plata no es tan grande que pocos técnicos del ICF nos damos abasto, pero son 832.000 hectáreas de bosque. La presión sobre las áreas naturales se registra en diferentes flancos, como por Sico y Paulaya, por dulce nombre de Culmí, Las Marías Pech y Walpun-Sirpi. Los diferentes consejos territoriales de la Mosquitia, en un pronunciamiento conjunto, exigieron este miércoles al gobierno establecer una ley de emergencia para la preservación de las reservas naturales. En ese sentido, exigieron iniciar de carácter urgente el proceso de saneamiento en simultáneo de los 12 consejos territoriales para detener la construcción de la carretera, reforzar con operativos el control y el fortalecimiento organizativo e imponer sanciones a personas no indígenas que se establezcan en estas zonas de reservas naturales. En tal razón, también exigen al gobierno brindar seguridad a través de medidas cautelares para los líderes de pueblos indígenas que están en defensa de la reserva natural y totalmente en contra de la construcción de la carretera de carácter ilegal. En cámaras de Daniel Savillón para Cátedra de la Tierra, les informó Melvin Aguilar. Para finalizar el programa de Econoticias, un video de reflexión sobre los efectos dañinos que hemos ocasionado en el ambiente y la manera de ayudar a recuperarlo. Gracias a todos por su atención. Recuerda, planta un árbol y estarán sembrando conciencia.